de Europa y compaginarla un poco con la historia europea. Entonces he recogido este tema que tenía hace tiempo, tenía unas notas tomadas y he preparado esto. ¿Y qué es esto? Pues muy sencillo, el mundo tiene una conmoción tremenda, me parece que es el 630, no lo sé, probablemente alguno de vosotros lo conocéis mejor que yo, cuando los hunos, al frente de los cuales viene gobernados, guiados por Atila y otra serie de jefes que irrumpen desde el centro de Asia en lo que es el continente europeo y la parte de lo que digamos el imperio, parte de lo que es el mundo romano, ¿no? Claro, para nosotros, los hispanos, eso tiene una trascendencia y es el movimiento de toda una serie de pueblos que hay en la parte, no diría ya el sur de Europa, el sur de, no sé, lo que esto sería Bulgaria, Rumanía, la parte del sur de Francia, en fin, toda una serie de pueblos que estaban asentados ahí, que algunos de ellos no estaban dentro del Imperio Romano, estaban en el Limes, en la frontera, y todo eso dio lugar a un desplazamiento de esos pueblos que a nosotros nos afectó por la entrada posteriormente del mundo visigodo en nuestra historia. Pero resulta que los hunos, cuando entraron en Europa, no solamente conmocionaron, ¿me oís bien todos por ahí detrás? Sí. Bien. Si yo bajo la voz y no me oís, me lo decís, por favor, porque yo normalmente, bueno, pues no sé por qué razón, debe ser que me canso y no me doy cuenta y voy perdiendo un poco de intensidad, por favor. Pues los hunos no solamente empujaron a godos, vándalos, alanos, que son los que estudiamos normalmente porque pasaron por la península, unos se quedaron, otros se fueron a África, sino que además trastocaron todo el mundo del centro medieval de Europa Central, pensando que estamos hablando de lo que es hoy Polonia, Alemania y Francia fundamentalmente. Pero también tuvieron consecuencias, digo, al otro lado de la frontera del mundo romano, que son de estos. Y dieron lugar a unos movimientos importantes en sitios tan remotos, parece ser tan remotos como son la península escandinava. ¿Qué les voy, o qué os voy, si nos importa que os tutee desde 10 años? Me digo esto. ¿Qué os voy a presentar? Pues muy sencillo, que no solamente los hunos, el impacto este de los hunos llevó a unos pueblos como los godos, los visigodos, los francos, los alanos, etc., a la frontera oeste de Europa, sino también que conmocionaron al centro de Europa y llegaron a tener una presión sobre ciertas zonas del norte de Europa. Yo he puesto aquí 0,1 porque lo que vamos a ver hoy, aunque voy a hablar de un tema general de cómo eran estos pueblos, pero verdaderamente son imprescindibles, por ejemplo, para ver la historia de Inglaterra. Por eso lo voy a ver muy por encima, la historia de Inglaterra, y probablemente en otro momento lo que haré es ofreceros una historia de Inglaterra, no solamente desde el 410, en el cual los romanos dicen nos vamos de aquí porque aquí no tenemos nada que hacer. Lo que tendrán que hacer es que el mundo romano se hunde, no por lo que vengan así para hacer, en el sur, y ellos pues abandonan Britania, que llaman, ¿no? Al abandonar Britania, pues entonces allí que hay los nativos, que digo nativos porque no sé cómo llamarlos, vamos a llamarlos britanos, por llamar algún nombre. ¿Te parece bien? Los nativos, los aborígenes, que sí, en el norte son los pictos escoceses, ¿no? que habían dado mucha guerra al mundo romano, y que tienen una cultura, se dice que tienen una cultura de tipo celta, pero celta relativamente, un poco celta, pero todavía son de primitivos. Entonces, el 0,1 que pone aquí, ya lo digo, y yo voy a tratar un poco de estos movimientos en una área determinada, que es la Europa occidental, excepto las Islas Británicas. Voy a hablar muy por encima de ellas un momentito nada más, porque creo que la historia de Inglaterra sin estos movimientos es inexplicable. La historia de Francia también en parte, pero una parte relativamente pequeña. Voy a ver
¿cómo diría yo? ¿Cómo modificaron o qué forma, qué papel tuvieron fundamentalmente en la formación posteriormente de Francia y cómo verdaderamente también afectaron al mundo mediterráneo también. Pero voy a dejar a un lado dos cosas que, si tengo un rato y podemos más adelante os presentaré, que sea la historia de Inglaterra, en este periodo, o sea, hasta la entrada de ¿cómo se llama? El conquistador, de Hastings. Guillermo, él, antes le llaman de otro nombre, tiene un nombre. Al conquistador se lo pone él. Sí, él se llama, él y su nombre le llaman al conquistador, pero anteriormente tiene otros nombres que son unos calificativos bastante menos honrosos. Ya os diré un nombre que tiene, que le llamaban. Y además, es interesantísimo, lo de Hastings, Stamford Bridge. Stamford Bridge es un campo de fútbol, creo ahora, ¿no? Stamford Bridge es un campo de fútbol. Bueno, Stamford Bridge es interesantísimo. Bien, pues bueno, claro, los movimientos dentro del sur de Europa fueron importantes porque la cultura más desarrollada, más a un nivel mayor, estaba en el sur, alrededor del Mare Nostrum, del mar Mediterráneo. Pero es indudable que la entrada de los hunos también repercutió en otras tribus, y esto es como un efecto de lo que llamamos ahora el efecto de cuando hay un terremoto y se van las ondas, sí, un tsunami o un terremoto, las ondas van llegando terrestres o marítimas y tal, y también conmocionaron el mundo del norte. Por eso os digo 0-1, porque verdaderamente hay, en mi opinión, 4 áreas o 3 áreas a ver claramente, y hoy vamos a ver 1,5 aproximadamente. Bien, entonces, ¿de quiénes voy a hablar? Pues voy a hablar de los habitantes, ¿bien?, de lo que hoy llamamos la península escandinava y lo que llamamos Dinamarca. ¿Bien? O sea, lo que llamamos 3 países: Dinamarca, Noruega y Suecia. Entonces, en el medievo, pues vamos a ver, en el medievo, allí hay unos grupos humanos más o menos desarrollados, quizás los más desarrollados estén en Dinamarca, estuviesen en la península de Jutlandia, teniendo en cuenta que Dinamarca en ese momento llegaría hasta lo que hoy es Alemania, o sea, lo que se llama en este momento el Lander de Riberholstein, que es la zona sur que de la península de Jutlandia, también está comprendida, ¿no? Hasta el punto de que en un momento determinado esta gente era tan dura y tal, eso que se hizo un muro allí, el Tanebirke. Bien, voy a hablar de estos hombres, porque son muy desconocidos. Estos hombres ahora solamente son un poco famosos porque hay alguien que rasca un poco, ya son los primeros que llegaron de los primeros que hay alguna relación de que llegaron a Norteamérica, y claro, los que nos denigran nuestra historia, llegaron antes que Colón. Bueno, llegaron antes que Colón, tocaron tierra y se volvieron prácticamente. Sobre eso es muy interesante, hay libros muy interesantes porque los vikingos, en este caso los noruegos, llegaron y no se quedaron en Norteamérica. Bueno, entonces vamos a ver un poco el mundo, y ya os lo digo, que se llama en general el mundo vikingo, porque se llaman los vikingos, ¿no? Se llaman los vikingos, pero es una generalización de una palabra determinada. Bueno, yo los he llamado los hombres del norte porque hay una obra de un excelente historiador que se llama así, Las otras invasiones de los hombres del norte. Lamento que el que os presenta esto no tenga ninguna apariencia de hombre del norte, por favor. Estos hombres eran unos hombres robustos, grandes, fuertes, tal, aguerridos, porque entre otras cosas su cultura les decía que por ir en combate le daría lugar a que llegarían al Valhalla, que es el lugar donde los grandes guerreros celebrarían grandes celebraciones con los dioses. ¿Habéis visto? Supongo que habéis visto la película de los vikingos, ¿no? Sí, la de Tidurga. La de Tidurga. Hay un rey vikingo que al final le quieren echar a unos perros que están rabiosos en una torre, y él dice: darme una espada. ¿Por qué? Dice: porque yo tengo que morir luchando. Tengo que morir luchando porque al morir luchando
yo tengo acceso con mis dioses al Valhalla. Es interesante. Bien, vamos a ver quiénes eran estos hombres y dónde estaban, una idea un poco general. Tengo tantas cositas aquí. Bien, ¿quiénes son, dónde proceden, dónde están? Bueno, pues no tenían innovaciones tecnológicas importantes, ni militares ni culturales, pero eran unos excelentes navegantes. Y cuando digo excelentes, no bajo ni un ápice. ¿Por qué razón? Porque no solamente desarrollaron una nave determinada para su uso de acuerdo con sus necesidades, sino más que navegaron además conociendo temas de astronomía. Que no se reflejan porque lo que he escrito, ya lo veremos un poco más adelante, lo que está escrito por ellos son a través de las famosas runas y son por invocaciones y tal, no tienen libros famosos. Ya sabéis que uno de los más conocidos son las sagas islandesas o holandesas, la famosa de Erik el Rojo, que es el que narra la llegada a Vinland, que es América, ¿no? Bien, esta gente no tenía, o sea, son gente que se desarrollaron, pues digamos que a un ritmo más lento que el centro de Europa. Cuando hablo de centro de Europa estoy hablando de Alemania y Francia fundamentalmente. Lo que hoy es Alemania, Francia, aunque podríamos introducir también Polonia y algunos otros países, porque verdaderamente pues sí, comerciaban, tenían algún tipo de comercio, etcétera, etcétera. Pero eran unos excelentes navegantes. Claro, la navegación es como, ¿por qué es famosa la United Kingdom? Por su armada. Es que claro, cuando tengo que defender una isla, no la puedo defenderla con tanques terrestres, lo defiendo se dieron cuenta hace mucho tiempo, después de Felipe II y todo eso, se dieron cuenta que tenían que tener una gran armada para poder defenderse. Pues esta gente, para comerciar firmemente, fijaros por ejemplo, la costa noruega. En Noruega, en lo que es actualmente Noruega, ahí son pequeños asentamientos en algunos golfos que por allí. Todavía hoy Noruega es prácticamente eso, Bergen, no sé qué, etc. Pero todos esos pequeños sitios, allí había una pequeña comunidad. Entonces, ¿cómo tengo que comerciar con ella? Por tierra no puedo ir porque tengo unas montañas, tengo unas elevaciones que me lo impiden. Pues entonces yo navego y se ponían contactos, se tengo contactos para allí. Bien, ¿qué más? Navegaron al este y al oeste. Al este, vamos a ver, hay tres grupos, ¿no? Independientemente de lo que veamos, hay tres grupos claramente diferenciados: daneses, noruegos y suecos. Los suecos atraviesan lo que se llama hoy el Golfo de Botnia, en el Báltico, porque tienen además tienen gente de origen sueco que están lo que hoy son los países Letonia, Lituania y Estonia, esa zona de la costa también la tienen. Y por ahí los tipos entran en dos ríos, el Dnieper y el Dniester, y llegan al Mar Negro y al Mar Caspio. Al Mar Negro con la intención de que atacar la gran capital de ese momento, que es Constantinopla. Y además nos lo dicen, no, vamos a rapiñar todo lo que podamos en Constantinopla, bajando por uno de los ríos. Y el otro, bajo por el Caspio y tengo contacto con unos tipos a los cuales ellos llaman los de la camisa. Llaman la camisa porque los musulmanes iban con trajes ligeros, digamos, de una forma, ¿no? Comercial. Claro, ahí hay un tema clarísimo. Moscú prácticamente no existía. ¿Cuál era la ciudad importante de todo ese tal? Cuando bajaban por ahí, Kiev. El Ruhr de Kiev era la leche. Y ahí verdaderamente quien organiza todo este tema son los suecos fundamentalmente. Al otro lado en la otra costa tengo los noruegos. Los noruegos tienen que pasar la montaña para meterse. Pues yo navego hacia el este. Hacia el oeste. ¿Y qué voy? Pues recojo las Faroes, las Orcadas, todas esas listas y llego a Islandia. Islandia para nosotros. Anda, pero mira, allí lejos hay otra costa que anda así, vamos, Groenlandia. Ahí todavía, o sea, esto está acabando en este momento y se ha encontrado verdaderamente que había gente allí. Claro, de las dos famosas sagas, sobre todo la primera de Erik el Rojo, que habla de cómo ellos, navegando hacia el oeste,
pues llegar a la Pinla. Pasa que estamos hablando de una cultura de la edad de hierro, acaba de pasar de la edad de bronce a la edad de hierro, que todavía, o sea, que domina el hierro relativamente bien, porque además tienen buenos minerales para poder hacerlo. Ya sabéis que el paso del bronce al hierro fundamentalmente es por conseguir la elevación de temperatura entre los hornos. Claro, porque yo fundir para hacer cobre, y la maravilla de hacer un bronce que no somos capaces de repetir en este momento los humanos, con tanta tecnología tenemos, no somos capaces de tener el bronce con el que se luchaba en las murallas de Troya. En la muralla de Troya luchan con bronce y sin bridas, van con una manta, en fin, o sea, todas las películas que veis a los romanos que van con estribos, mentira, los estribos los trajeron los jesuitas del centro de Europa, porque los tíos se montaban a caballo y disparaban al mismo tiempo que iban montados a caballo, se apoyaban los estribos para disparar y atacar. O sea, es una técnica militar. Bueno, me perdonéis porque algunas veces yo me voy hacia los lados, un poco, ¿no? Bien, entonces, ¿qué decís? En noruegos hacia el oeste, esto es al este. Entonces, ¿dónde están esos que metían tanto ruido? En Dinamarca. Los daneses es number one. En el 401 se van los romanos, pero en el 900, en el 800, a principios del 900, 800, y entran ya en las costas de Inglaterra en ese momento, el Leño Frane, y asolan el monasterio. Y un año, 2 años después, dan la vuelta y en la otra costa de Escocia asolan el monasterio de Iona. Algún día, si alguno tenéis interés, podemos hacer un tema sobre el tema de Iona. Hay un libro que yo recomiendo porque es muy ameno, que escribió un americano de origen irlandés, que tiene 4 volúmenes. El primero, uno de ellos es cómo los irlandeses salvaron la cultura europea. En Iona, para veis lo importante que es, hay un momento en la cristiandad en la cual verdaderamente hay que elegir qué culto vamos a hacer. Hay un grupo de cristianos que son romanos, pero el grupo más importante que está consiguiendo mandar gente a Europa, fundamentalmente a Francia y a lo que es Alemania, Polonia en este momento, son los irlandeses. Los irlandeses tienen un culto y los romanos tienen otro. Y entonces tienen que llegar a una solución. Vamos, para que te una idea. Los romanos se hacen la consura así, y los irlandeses por aquí delante se pelaban la parte delantera de la cabeza. Además, por ejemplo, los monasterios eran mixtos, no eran solamente. Entonces, hay dos coincidencias. Es muy interesante la historia sobre una serie de contactos y al final una reunión a nivel mundial, digamos, que se hizo en Iona, para decir cuál iba a ser el tipo de culto que se iba a imponer. Al final de discusiones y se puso el romano. Si llegan a ser adelante los irlandeses, los sacerdotes que en este momento tenemos se pelarían la cabeza por aquí delante y no por aquí detrás. Y probablemente el tema de culto sea un poco diferente. Con esto quiere decir que Iona era un monasterio importante. Y los monasterios tenían mucha riqueza y mucho poder. Entonces, estos atacan Lisfrane, en vez de que sea 900, bueno, lo veremos. En el 793. Y de ahí empiezan a asolar la costa de Inglaterra. La costa de Inglaterra, por eso la historia es, en principio se van los romanos, se crean 7 reinos, la etarquía famosa, del cual con el tiempo el más famoso será Wessex porque tiene un tipo del cual se ha hecho una película muy famosa, que es Alfredo I el Grande, que es el primero porque los daneses desembarcan en la costa todos los años y llegan allí con las naves. No creéis que 5 o 10, podrían llevar 100 o 150 naves. Cada una de ellas, evidentemente, puede llevar, depende de lo grande que sea, 10, 20 o más remeros, porque verdaderamente ellos se movían por remos fundamentalmente, ya que ponían una pequeña vela latina, pero verdaderamente ellos
normalmente se movían por, los guerreros eran remeros al mismo tiempo. Y estos pues, vamos, hacían barbaridades y además como todos los pueblos que invaden y tratan de hacer guerra, pues crean un sistema de terror. Luego os contaré el tema del famoso ángel que hacían ellos. Bien, con el tiempo se dan cuenta de que aquello no es suficiente, que hay una cosa que les da más riquezas. Yo llego dentro del monasterio y ya se le va y dice, ¿qué queréis? Queremos 5 sacos de oro, de moneda de oro, lo que sea. Esperar un poquito que ahora lo preparo. Me explico. Con el tiempo no solamente atacan, sino que colonizan. Y al final habrá un reino de daneses. O sea, hay un momento determinado que el reino de Dinamarca incluye también la costa oriental de lo que hoy es Inglaterra. Y bueno, Alfredo I es famoso porque es el rey de Wessex. Wessex es lo que es el oeste de... ¿Cómo se llama el estado? ¿Cómo se llama? Bueno, Wessex es la parte sur, el oeste. Gales. ¿Qué? Gales. No. Gales, sí. Yo creo que es Gales o por ahí. Los Gales están muy al sur. Más al sur, esto estaba más arriba. Bueno, está en la zona de Durham. Poco más. Y es famoso porque es el primero que le planta cara a los daneses y logra vencerlos por primera vez. En la famosa película y las cosas que dicen de Alfredo es que había leído libros que le habían dejado los padres de los monasterios y a través de ellos se dio cuenta de que había unas tácticas guerreras que eran fundamentalmente la legión romana, ¿no? Y que armando una semi-legión y tal es como consiguió vencer a los... Bueno, todo eso es una historia porque durante cerca de 2 siglos prácticamente todos estos hombres del norte estuvieron invadiendo Inglaterra y estuvieron imponiendo su ley. Ahí le dan a la ley de los daneses, la dan a el dinero de los daneses. Y bueno, yo quisiera más adelante un poco hablar de los 7 reinos y todo esto, un poquito más. Y claro, ¿solamente tocaron Inglaterra? No, Irlanda también, claro, evidentemente, dan la vuelta. Esta gente lo que hacen es como luego en el 16 o 17 ocurrirá con la marina holandesa, lo que pasa es que desarrollan unos barcos que son las reperas, un barco que con 4 o 5 metros de profundidad de agua puedes moverte, que les permite subir por los ríos y llegar a los sitios donde quieren ellos atacar, porque vienen por botín fundamentalmente, lo cual es muy interesante en el sentido de que eso es la forma de organización que tienen dentro de ese mundo. Hay varias teorías, sobre todo una de las más abundantes que leeréis normalmente en muchos historiadores, es la de que esta explosión que se da a primero del siglo del 900, no del siglo 8, siglo 9 prácticamente, fue por motivos de que había habido una buena época climatológicamente hablando y eso dio lugar a que hubo buenas cosechas y cuando hay buenas cosechas la demografía en un sitio se incrementa. El que haya cantidad de alimento está directamente unido a que el número de habitantes se incrementa. Pero que luego después había vuelto otra vez el tiempo a ser una cosa normal, y entonces verdaderamente había mucha gente y poco espacio. No solamente, ya conocí bien la península escandinava, solamente la parte de Suecia, en alguna parte determinada, pero en Noruega prácticamente no tienen suelo, tienen muy poco suelo, y en Dinamarca, pues, ya sabéis. Bien, entonces no se conforman con eso. Ellos, casi antes o al mismo tiempo que Inglaterra, atacan las costas de Francia. ¿Y quién está en Francia? Esto es lo que más o menos os iba a poner aquí. ¿Quién está en Francia? El nieto de Carlos Magno. Un Carlos, ¿sabéis que hay 3 Carlos tres que sean? Carlos I, el calvo,
Carlos I el calvo, Carlos II el simple y Carlos III el gordo. Son los tres. El gordo, el último es el gordo. El calvo, el simple y el gordo. No, en Francia sí es Carlos I, Carlos II y Carlos III. De la dinastía, luego después los Carlos, luego se... Pero, por ejemplo, el gordo se lo pusieron los historiadores posteriormente, porque él no era gordo, no se sabe si era gordo o fino. Él tenía que tener muy mal humor y había que estar muy tranquilo con él porque podías perder la cabeza fácilmente. Bien, entonces atacan las costas del norte de Francia, que es lo que vamos a ver un poco más detalle. Las atacan y como los barquitos estos se puede meter en un río, suben por el Sena, ¡buac! Sitio París y a recoger riqueza y lo que haga falta. Riqueza, esclavos, lo que puedan rapillar y volver otra vez allí. Entran por el Sena, entran por el Loira, el Loire, entran por el Loire y siguen por la costa hacia abajo. Significa que llegarán a la península ibérica. En la península ibérica atacarán Gijón, atacarán la zona de Galicia. Cuando digo atacar significa que de pronto ves en el horizonte que hay 50 velas, 50 no sé barcos que vienen y lo mejor que puedes hacer es correr y subir al monte. Porque esto es lo que vienen es para llevarse todo lo que puedan. Todo lo que puedan. ¿Por qué? Porque las expediciones en un principio son de rapiña, de saqueo. La palabra viking no se sabe muy bien si significa saqueo, otros lo llaman piratas, dicen que en principio sería hombre de las bahías, hoy escandinavo de la Alta Edad Media, es una fineza. Pues eran unos piratas como la copa un pino y lo que iban era... Porque, fijaros muy bien, la sociedad en ese momento, sobre todo estoy hablando de las danesas, que es la más conocida y tal, podía haber un jefe que no tuviese tierras. Agustín es un gran jefe, y es un gran jefe porque es capaz de hacer expediciones con gente y obtener un buen botín. O sea, había grupos armados que es como luego aparecerán, pues, como el Cid Campeador y compañía, todos estos que son... Entonces, había jefes o hijos de reyes y tal, que no tenían tierras y eran muy respetados porque eran capaces de organizar una de estas racias, no sé cómo llamarlo, y tal, y volver con... Como luego además ellos no tenían miedo, o sea, eran guerreros por naturaleza, porque yo no tengo miedo en la guerra, si yo muero luchando, voy a ir a vivir como Dios allí en el panteón ese con los reyes, en el Valhalla, o sea, lo más importante para un hombre de estas tierras es morir con las armas en la mano, ir matando, y si puedo conseguir un botín, pues perfectamente. Hay que tener en cuenta que, claro, lo del Infran, Iona y todo esto, pues resulta que es que les coge de sorpresa, porque en un monasterio, claro, es que ellos atacan monasterios porque sí han comerciado con gente del norte de Alemania o con franceses, y con ellos han sabido en qué sitios hay una mayor cantidad de riqueza. Y los monasterios tenían joyas, tenían, pues no sé, cruces de materiales preciosos, y claro, atacan ese tema. Suben por el Sena, suben por el Loira, atacan al norte de España, bajan, atacan Lisboa, bajan y entran en el Guadalquivir. Entran en el Guadalquivir, suben por el Guadalquivir y asolan las orillas. O sea, hoy por la mañana me levanto, estoy en una desembocadura, venga, vamos a recorrer 300 metros y venga, por aquí, mira, pueblecito, ven, a recoger lo que podamos aquí, venga. Mañana esto te subió por el Guadalquivir. Y eso es un tema muy interesante para nuestra historia, porque eso es en tiempos de Ramán II. De Ramán II en ese momento era jefe militar, no era jefe político todavía, era más jefe militar que otra cosa. Y entonces, después de las primeras racias que hacen estos en Guadalquivir, rápidamente dice, aquí hay que hacer una escuadra. Y crea la primera escuadra importante que tienen los musulmanes en la península. Que cuando vengan otras veces les hará frente y los vencerá. Claro,
estos, o sea, hay que ver, los musulmanes y los primeros emires eran jefes militares fundamentalmente, hasta que ya derraman tercero y es ya califa, con lo cual es político, religioso, es todo, es Dios. Y crean las primeras escuadras que se hacen en la península, las defensivas, para evitar estos. Pero estos siguen, entran a través del estrecho de Gibraltar y claro, pues no solamente entran a Guadalquivir, pero siguen por la costa, las Baleares, la zona de Levante, la zona del sur de Francia, la parte de la costa italiana, todo eso. Lo que pasa es que tienen un pequeño problema, y es que hay otros que se dedican a lo mismo, que son los piratas sarracenos que están en el Mediterráneo. Entonces ya la competencia empieza a tener un pequeño problema, ¿no? Y estos llegan hasta Bizancio y todo, ¿no? Y de ahí se va a plantear un tema que va a ser luego muy importante, y es que grupos armados de estos se pondrán al servicio de los grandes monarcas. Ahí bien. Bueno, vamos a ver entonces, esto lo he comentado, esto de aquí, vamos a ver si vemos una cosita, un mapa que os va a ser pues muy aburrido esto es aburrido, esto es un rollo como piano, pero claro, cuando veías venir, porque hay expediciones que venían 200 veleros, 200 barcos, cuidado, y lo veías ahí al fondo, pues se te ponía el alma aquí. El alma no. El alma. Es que soy prudente, por favor, yo estoy dando la charla, no puedo hablar de otras cosas. ¿Por qué las invasiones vikingas? Lo que estaban comentando, signo de evolución social, habían creado una sociedad violenta y depredadora, bueno, claro, evidentemente, ¿no? Digo que hay historiadores, y al día de hoy se pueden leer perfectamente, que achacan verdaderamente la explosión que hubo de estos grupos armados tratando de hacer, de piratear fundamentalmente pues, a otros pueblos, porque había una gran demografía. Mi opinión particular es que sí, podría ser que hubiese, pero yo creo que lo que había es que habían descubierto que era una forma importante de tener prestigio y tener además riqueza. Porque el que aparezcan grupos armados en los cuales no tienen tierras y solamente son puros depredadores es únicamente debido a que verdaderamente eso está tolerado por una sociedad. Es que, claro, nosotros no lo vemos así quizás. Un problema que existirá en la Edad Media en Europa es que ¿qué hacemos con los hijos? Ya sé que ahora también con los nietos, etcétera, pero bueno, con los hijos, ¿por qué? Porque realmente cuando un señor tiene no sé qué, pues hereda el patrimonio de la familia, el mayor, uno de ellos, ¿no? Con la condición de que tiene que hacer que tenga el mismo valor o mayor para la familia, o sea, no es que sea la voluntad. Entonces, si tienes 3 o 4 hijos, pues ya sabes, el segundo se mandaba a la religión y tal, pero un problema que existirá hasta la cruzada fundamentalmente, y se opina que es, algunos historiadores opinan que es uno de los elementos que dio lugar a que se mandase la cruzada para mandar allí, era que los hijos, el tercero o cuarto hijo, pues se volvía un salteador de caminos en el centro de Europa. Y esto se ocurrió una cosa parecida, o sea, vieron que era posible eso, vieron que navegaban bien, quiere decirse, ellos podían entrar en un río, un Sena por ejemplo, subir hasta París, ponerle allí sitio y bueno, cuando aquello cae, pues entrar a saco por toda la ciudad y llevarse todo lo que pueden de riqueza, ¿no? Coger, montarse en el barco y se trae para afuera. Entonces, yo creo que verdaderamente es una evolución de la sociedad que llega a un momento determinado que no puede asimilar a todo un estrato de la sociedad, y entonces ese se dedica fundamentalmente a crear grupos armados que se dedican a piratear fundamentalmente.
Para los romanos eran unos bárbaros casi desconocidos, solamente hay un libro de Peter de Mesalia de 350 que habla de ellos, porque son poco conocidos. Son campesinos que han llegado a la edad de los metales relativamente hace poco, y claro, evidentemente como grupos germanos que son grupos tremendamente jerárquicos. Ya lo sabéis que verdaderamente en las sociedades germánicas, que es de donde viene nuestra concepción, o la concepción que hay en Europa posteriormente del rey, no monarca, del rey, viene del grupo de las tribus germánicas, que entre las principales familias nombraban a uno, y bueno, ya sabéis los dibujitos estos de los belgas franceses, ¿no? Suben encima del escudo y tal. Todo eso es cierto, pero se elige siempre realmente a alguien que capaz en un momento determinado de guiarlos a la guerra. Bien, a ver, ¿dónde vamos? Bueno, esto tenían un tipo de escritura que eran lo que llaman los petroglifos, porque realmente lo que más se ha encontrado al día de hoy son escrituras de ellos que son las runas, que se llaman de ramitas porque normalmente es una línea recta y luego tiene ramitas con diferentes formas a los lados. Se han encontrado en piedras y claro, que lo que escribirían probablemente en otros elementos ha desaparecido con el tiempo. Bueno, la agricultura, incremento del conflicto con el mapa. Bueno, aquí tenéis un mapa en que se ve un poco dónde fueron. ¿Veis? No, por el tipo de pantalla no. Bueno, veis la parte de arriba, que son los noruegos, de la parte de allí, llegaron hasta la parte de arriba de la península, pero sobre todo navegaron hacia el oeste, Islandia, Groenlandia, y luego se ve cómo llegan a Vinland, a América. Los suecos vienen por aquí, bajan por el Dnieper y el Dniester hasta el Mar Negro allí, con la idea evidentemente de comerciar, pero luego, si es posible, depredar. Y claro, con la idea además de que la ciudad más rica del momento, en ese momento, es Constantinopla. ¿Qué va a pasar? Y me adelanto un poco en el tiempo. ¿Qué va a pasar? Pues que va a haber un pacto. Va a haber pacto, o sea, esto va a ir evolucionando. Y con el tiempo, estos guerreros importantes, porque son unos buenos guerreros, van a ser la mano de obra, el grupo humano que va a configurar la guardia personal de los monarcas, digamos, de Bizancio. Pero también aquí en España, en la península ibérica, en la Edad Media nuestra, en la Reconquista, en el mundo musulmán, hay tres grupos que tienen un poder político importante. Unos son los que llamamos vulgarmente árabes, pero que no son árabes, porque el de árabe es de Arabia, ¿no? Son hijos, sobrinos, nietos, o lo que sea, de grandes familias que vienen de Irán. O sea, el grupo de nobles, de notables, que lleva la política, ¿no? Están la de Ramán y todos. Luego están los que luchan, tal, que normalmente son gente que ha venido del norte de África, etc. Y entre medias hay un grupo de notables, de soldados que proceden de los países del norte de Europa, y que tuvieron también un poder importante porque fueron, como habían hecho, como harán posteriormente en Constantinopla y en Bagdad también, constituirán normalmente la guardia personal de grandes señores. O sea, serán guerreros, pero que estarán al servicio de monarcas y de grandes señores. O sea, los dos aspectos en cuál va a derivar un poco todas estas invasiones son: uno, primero, la colonización. Voy a quedarme con tierras y voy a crear un reino. Y lo segundo es, como son grandes guerreros, me pongo al sueldo del emperador de Bizancio o del
Rajá de donde sea, yo qué sé, ¿no? Aquí, ¿cómo se llamaban los? Tiene un nombre muy claro, y son los tres grupos sociales y tuvieron en el andaluz tuvieron hasta que llegaron a Derramán III posteriormente y Almanzor, tuvieron un poder importante, sobre todo después de la conquista. Eran guerreros del norte de Europa, eran temidos porque eran muy buenos y se ponían al lado. Fijaros que he puesto ahí al lado, pues el mapa pone las Islas Británicas, y ves que coge también Irlanda, la costa occidental de Francia, baja la península ibérica y entra en el Mediterráneo. La entrada en el Mediterráneo, y el choque evidentemente con que hay otros que también tienen un poder importante, Bizancio y sobre todo el grupo de los musulmanes, el grupo musulmán. Entonces ellos a Solán Cortes se dan cuenta, por ejemplo, que en el sur de Italia y Sicilia, fundamentalmente, hay luchas entre los lombardos, que son los antiguos longobardos, los lombardos que son los grupos tribales que venían del norte de Italia, fundamentalmente de la zona del norte de Italia, lombardos, musulmanes, etcétera, etcétera. Estos tiran por la calle en medio, luchan con ellos, los echan a un lado y crean un reino, la colonización. Sicilia y parte del sur de Italia, durante casi 100 años, van a ser un reino que está regido por los señores del norte. Señores del norte. Y si vais a Sicilia y veis las iglesias que hay allí, porque, claro, la otra cosa es que los tiempos van evolucionando y en 100 y pico de años va a dar lugar a que, y estoy hablando de que Iona y los irlandeses eran un núcleo cristiano de primera magnitud, sobre todo en el tema de mandaban monjes a Germania, al centro de Europa y tal, para convencer a tribus y a grupos, a gente muy preparada, y estos pues van ajorando de sus creencias y verdaderamente se vuelven cristianos. O sea, el cristianismo, por ejemplo, en Sicilia podemos ver iglesias que del tiempo en que ellos estuvieron allí y tal, tienen características propias, etc. Entonces, ¿qué ha ocurrido con esto? Primero, Inglaterra, y eso no lo digo ahora, lo digo más adelante, van a tener un impacto tremendo, ¿sí? Y por el resto de las costas, de estos sitios, van a constituir, pues, durante cerca de más de 100 años, pues como una avispa que está allí, cuidado que viene. Y eso va a dar lugar también a algo muy importante, y es que los reyes que tengan tronos de ciertas áreas, por ejemplo, de lo que hoy llamamos Francia, que sería la Francia occidental, aquí en la península ibérica, musulmanes y cristianos, y también en la costa del Mediterráneo, pues empiezan a reforzar militarmente los puertos. Aquí en la península ibérica se crean una especie del punto de defensa del puerto que se llaman ribat, del cual desciende la palabra arrábida, o San Carlos de la Rápita, por ejemplo. Pero normalmente eso lo hacen primero los musulmanes, que tenían un poder importante con los emires a partir de Abderramán II, y luego posteriormente también los reyes cristianos, porque claro, la parte norte de la península pues no puedes dejar que aquello, sino que tienes que crear o sea, el concepto militar cambia debido a estos hombres. Bien, ¿lo habéis visto bien esto? Que es el mapa más interesante desde mi punto de vista, ¿eh? La parte de la derecha, no sé muy bien, hay dos bajadas. Aquí está el Caspio y ahí está el Mar Negro, el Dnieper y el Dniester, que le lleva a la parte de abajo. Y digo, la ciudad más importante en ese momento comercialmente es Kiev, sin la mínima duda. Sin ninguna duda. Algún día podríamos hablar también de desarrollo de esa zona con unos tipos que son de la marinera también, que son
las órdenes de los caballeros teutones. Teutónicos. Bien, bien. Las películas rusas, famosas y tal, es la lucha del héroe fulanito de tal contra los caballeros teutones. Todos estos, o sea que esa zona de allí no era una zona tranquilita, de estas, bueno, que allí resulta que como estos no estaban tan desarrollados como los romanos, sí, pero siempre hay grupos humanos que tienen un desarrollo político y militar mayor y que ambiciona más, y bueno, pues saltan. Bien, vamos a ver si seguimos un poco. Bien, los escritos, ya se ha hablado de que también runas, las runas que estos son runas. El de allí es una piedra que es un petroglifo, donde está escrita que lo normal que se ha conservado. Ya te dice que no conservasen en cortezas de árboles o en otros elementos, pero que a día de hoy pues han desaparecido prácticamente, ¿no? Y esto pues es una no sé si está hecho en un pergamino probablemente del tipo. Ya sé que el pergamino es la piel de una ovejita que todavía prácticamente en algunos casos ni siquiera había nacido y tal. Bueno, en fin. O sea que tenemos porque claro, las runas estas, este tipo de lenguaje y la lengua de ellos que no eran solamente una, eran parecidas, como ahora, o sea, un danés y un sueco teóricamente se entienden relativamente, o sea, son muy parecidas porque tienen una raíz más o menos similar, ¿no? Pero están traducidas y se conocen y son las famosas sagas. Migraciones, para llegar al 380 de los hunos. Bueno, bien, aquí para que se os haga un poquitín la idea de lo que vamos a hacer más adelante, si puedo veréis. Vamos a ver, en las películas, los sajones no pueden ver a los normandos y nosotros somos anglosajones. Nada más irse tampoco de irse los romanos y tomar el poder, tribus o grupos tribales que había en Inglaterra, entran los jutos. Los jutos son los que están, veis allí arriba, en Jutlandia, arriba, esos que están azul, clarito, ahí estaban los jutos. Son los primeros que invaden Inglaterra. Después los anglos y después los sajones. Claro, en Stamford Bridge, que hemos visto ahí en el 1000 y algo, o sea, el siglo XI aproximadamente, se derrota ya al rey danés que tiene que replegarse a Dinamarca. Y en ese momento acaba de morir el monarca inglés sin descendencia. El que le derrota en Stamford Bridge es su cuñado, su yerno, que se llama Harold. La batalla de Stamford Bridge, que se derrota Harold. Y al mismo tiempo, unos caballeros que vienen de Francia, que hablan francés, nada más, desembarcan en la isla y se enfrentan con un pequeño ejército, porque el Harold tiene la mayoría del ejército, lo tiene en la parte de arriba, prácticamente en la zona de York, en la parte de la Inglaterra oriental, y los vencen en Hastings, Enrique, bueno, de hecho, te lo he dicho tú, fíjate cómo se llamaba el pollo este. Bueno, bien. Guillermo, sí. Guillermo se llamaba Guillermo el Bastardo, sepáis bien, Guillermo el Bastardo. Guillermo el Conquistador, pero ¿quién es este Guillermo el Conquistador? Pues muy sencillito. Cuando los reyes franceses están hartos de que lleguen allí, por ejemplo, no sé cuántas naves entra por el Sena y coge y pone cerco a París. Entonces, el rey que hay en ese momento es el nieto de Carlomagno, Carlos I el simple, el calvo. Carlos I el calvo, y dice, bueno, vamos a ver, ¿qué queréis por iros? Pues queremos tantos sacos de no sé qué, en fin, llegan a un pacto. Y entonces le dan a los vikingos estos lo que quieren ellos y estos se van. Y ya empieza una segunda, o sea, primero, pillaje. Segundo, entro y
amenaza. Y al amenazar llega un pacto para que me paguen, o sea, es como los mafiosos de aquella época, ¿no? Y tal, entonces, y luego por último algunos grupos de estos que desean tener tierras de alguna forma, que no sé qué, piden que les dejen tierras. Entonces, aquí en España hubo un pequeño grupo, en Italia también hubo un pequeño grupo en la parte más hacia el norte, lo de Sicilia, unas luchas y tal, pero lo más interesante es que hay un momento determinado que con unos grupos tribales, el Carlos Carlos el Calvo, llega a un pacto, y el pacto es que, bueno, les deja un territorio para ellos, y les deja Normandía, que Normandía es la tierra de los normandos. ¿Y los normandos quiénes son? Los hombres del norte. Uséase que el que en Hastings derrota a los anglosajones es primo hermano de ellos, es un normando. ¿Y ese normando qué es? Pues era un danés o un descendiente de un grupo vikingo que se había asentado en una zona de Francia, de acuerdo con el rey de Francia. Vale, con todo el parafernalia que queráis. Le nombro duque de Normandía y tal, y él me jura por sus muertos que va a prestarme atención y tal. Pues toda la parafernalia más o menos feudal que se lleva en ese momento, ¿no? Entonces, Normandía es la tierra de los normandos, que son los hombres del norte, como luego ocurrirá en algunas zonas pequeñas del Mediterráneo, también. Y de una forma importante el reino, cuando intervienen en las luchas por el reino de Sicilia, y se quedan con Sicilia y una parte, y dominan también políticamente la parte del sur de Italia. Bien, aquí veis anglosajones, jutos, anglosajones y normandos, todos tal. Claro, esto explica que Hitler siempre los llamaba que eran sus primos, ¿no? Claro, no vamos a luchar contra nuestros primos. O sea, el grupo germanófilo tenía muy claro que el origen inglés tiene una base importante en tribus germánicas. En tribus germánicas. También dicen los anales que es muy curioso que cuando los normandos entran y llegan a vencen en Hastings, y claro, al final pues se enfrentan al Harold, le vencen y le matan en una batalla, y se proclama rey este hombre de la Normandía, lo que se habla en Inglaterra es francés. Y dicen algunos historiadores que mejoró sensiblemente la lengua, el inglés antiguo, que era muy rudo, el francés que trajeron los normandos. Bien. Bueno, están muy callados, supongo que se están aburriendo. Bueno, apasionante, sí, pero bueno. Bueno, aquí habla de que, fíjate los nombres: colmillo fiero, diente azul, quebranta huesos, no sé qué, espalda, no sé. Es curioso, claro. En los libros, que si leéis alguna cosa, veis en lo que se llama Harold y tiene un nombre, y ese es el apelativo que le llamaban. O sea, por ejemplo, no sé, pues este colmillo retorcido, colmillo fiero, pero claro, en Noruega tiene Harrogarsson, que tiene un nombre rarísimo, ¿no? A mí me llamó la atención muchísimo, porque verdaderamente, claro, esto también, o sea, sabéis que en el mundo romano ocurre lo mismo. O sea, con la única diferencia de que verdaderamente la gens, la familia, el apellido que le llamamos nosotros, es muy importante. César es Cayo de nombre, Julio de la familia Julia, y Caesar o César es el apelativo, igual que, pues no sé, otros, cada uno de ellos. Lo último es el sobrenombre que le ponían, pero siempre la familia Julia, sobre todo si es una familia importante, ya que eso te daba una perspectiva política que... Entonces ya es el Cipión. El Cipión, de Calvo. No, por ejemplo, el hermanito, ¿cómo se llama este? El famoso escritor
Cicerón, Garbanzo. Cicerón es Garbanzo. Garbanzo, ¿no? Entonces tiene dos nombres y tal, y Cicerón. Y todos conocemos a Cicerón. Ah, muy bien, qué nombre más bonito. Pues es que es Garbanzo, Garbancito. Es que mucha familia... Dime. No, decía que muchas familias romanas de lo que venían era de grandes agricultores. De hecho, por ejemplo, los senadores no podían dedicarse al comercio. Entonces los fabios llamaban habas. Para eso tenían los caballeros, la orden de la caballería y todas esas cosas. Pero por ejemplo, el competidor de César, perdona que esto nos llevamos un poco al lado, ¿cómo se llama? No, al que le cortaron el cuello en... Pompeyo procede, su padre era el Estrabón, porque miraba así, era estrábico. Pompeyo, no sé cuál es el nombre, Pompeyo, que es la familia, y luego el padre, y en cambio, era el grande, ¿no? Pero bueno, esto ocurre lo mismo, es curioso, o sea, el sobrenombre, en los grupos tribales estos de que estoy hablando, del norte de Europa, todos tienen un nombre y un sobrenombre. Harold o Harlet es como el del equipo de fútbol. Estos todos tienen un nombre. Harold es muy corriente, pero claro, luego es, por ejemplo, hay uno que es muy famoso que es el colmillo azul o el gran no sé qué. Colmillo fiero. Bluetooth viene de colmillo azul. Sí, Bluetooth. Y el símbolo de Bluetooth son unas runas. Una runa que significa colmillo azul. Es que fue uno de los famosos, porque yo me acuerdo de pocos, es colmillo azul, que a mí me llama la atención, pero luego hay otros que son, pues no sé, espalda desnuda, no sé, cada uno tiene un sobrenombre. Hay uno muy gracioso que se llama Ulf el Gallego. ¿El gallego? En fin, pero bueno, esto indica una cosa clara, es evidente, y es que bueno, en las sociedades se organizan de una forma determinada. O sea, aquí el tema, por ejemplo, o sea, en el mundo romano que comentamos, César se llama Julio, la familia Julia es muy importante, porque teóricamente la familia Julia desciende de Eneas. Y entonces, claro, pues son de las familias que tienen que ser respetadas, aunque no tengan ni una moneda de cobre, ¿me explico? Entonces aquí tienen los nombres y tal, a lo mejor tiene, por ejemplo, dos Harold, alguna vez aparece. Harold que lleva un nombre rarísimo que yo casi es impronunciable por mi parte, ¿no? Y eso significa pues que es rompecabezas, o que sea, o cortacabezas y tal, ¿no? Y cada uno, pero fíjate que es curioso, es probable que además, todos esta gente es cuando, claro, lo que tú lees siempre son los jefes, no son los que luchan a pie de primera línea, ¿no? Y todos estos que los que luchó con fulanito tal, el padre y el hijo se van igual y luego tienen un sobrenombre diferente, que no se sabe si se lo pusieron ellos, yo no lo sé, si se lo pusieron ellos, o normalmente se lo ponen para que sea el grupo del colmillo azul, por ejemplo, que es muy fiero. Y que además cada vez que sale por allí a hacer un paseíto de 6 meses, vuelven forrados, hasta arriba de oro y tal, y además traen esclavos para que les hagan las casas, y yo qué sé, ¿no? Entonces, claro, el problema es ganar prestigio dentro de esa sociedad. Ya digo que la sociedad en un principio es puramente depredadora y luego lentamente va dando lugar a que se vaya. También hablan muchos los historiadores de que la influencia del cristianismo, para esto habla mucho de los monjes irlandeses, tuvo bastante importancia a nivel de que, digamos que lo domesticó un poco, de alguna forma. O sea, pero claro, esto significa la religión como tal, lo que les une, en el sentido de que para vivir ellos no pueden solamente estar en el saqueo. Yo saqueo y digo, joder, pero luego después esos elementos tengo que hacerlos en algo tangible, tierras, esclavos o lo que sea, ¿no? Y para eso habría probablemente un estrato intermedio, en el cual probablemente habría franceses o germanos o lo que sea y tal, que allí
Y esos contactos dan lugar a que con el tiempo dicen, oye, es más interesante tener unas tierras y ser el duque de Normandía que no ser el Harold cabeza de búfalo, yo qué sé, hombre vecino. Pero lo que es importante es que durante cerca de 100 y pico de años las costas del continente europeo estuvieron aterrorizadas, porque no venían 2 barcos. Las razas eran de más de 100 barcos muchas veces. Entonces yo también me planteo para poner en marcha una empresa militar de ese orden, también hace falta un nivel, bueno, hay que saber lo que hace falta hacer y tal, y luego hay que saber de cómo puedo obtener lo que he robado, lo que he saqueado, cómo lo puedo hacer para que luego después pueda tener una serie de esclavos, o sea, gente que me haga los barcos, porque los barcos. Lo que sí es cierto es que ellos pueden hacer todo esto porque verdaderamente fueron unos grandes navegantes. Y está demostrado históricamente que cuando una sociedad consigue tener, el que tiene mar cercano y puede comerciar con el mar, puede tener buenos barcos, se convierte en una potencia marítima. El caso de los holandeses del 17 es clarísimo. Les pegan palos a los ingleses por todos los sitios. Tienen los mejores barcos. Entran por el Támesis, arrasan lo que sea. Entonces el desarrollo es así. Bien, vamos a ver qué me queda, porque yo querría ya que terminamos pronto. Bien. Bien, vamos a ver qué más nos queda por aquí. Bueno, todo esto se llama, todo lo que he dicho entre el 700 y el 800, que es el monasterio de Tisfarne. El monasterio de Tisfarne está en la costa oriental de Inglaterra, muy arriba, casi al lado de Escocia. Casi al otro lado, en Escocia, al principio está Iona. O sea que hay que ver que estos tíos eran capaces de dar la vuelta. Por ejemplo, todas las islas que hay arriba, en la parte de arriba de Escocia, las tomaron y crearon reinos en esas islas. Crearon reinos durante un tiempo determinado. Llegó un tío y dijo, ya la conquista, venga, estas islas, yo soy el que manda aquí. Manda allí, quiere decir que allí establecen una base para piratear por otros sitios, ¿no? Pero hubo, y ahí, en este libro que comentaba sobre los hombres del norte, hay un apéndice que viene los reinos que hubo y los nombres que tenían. Y tienes reino de las Faroe. Tío que en las Faroe hizo un reino, allí hubo una serie de vasallos suyos y creó una escuadra probablemente para ir a Islandia a comerciar o depredar a lo que sea. O sea que verdaderamente sí tenían una idea. Y cómo nos afectaron a nosotros, nos afectaron muchísimo porque verdaderamente tuvimos que cambiar el concepto de que los puertos y las puertos marinas no se mantenían por sí solas, sino que tenían que estar defendidas. Y para ello hubo que crear armadas, unas prearmadas, que no teníamos, sobre todo en Europa, no teníamos ningún tipo de experiencia para ellas. Bien, vamos a ver, seguimos. Primeras conclusiones. Efectivamente, aquí habla ya de en el 810-850 empiezan a colonizar, tienen primeros asentamientos. Claro, estos tíos salen, por ejemplo, no me acuerdo si son 20 y 50 los que pueden ir, depende, porque hay unos más grandes y otros más pequeños, ¿no? En cada barco. Pero claro, esta gente tiene la costumbre, que tenemos muchos humanos, de comer una vez al día. Entonces ¿y cómo lo hacían? Pues no lo llevan en los barcos. Llegan a una corte, venga, vamos a ver lo que encontramos por aquí, porque vamos, y entonces lo tomábamos por la fuerza, totalmente. Es evidente que en una primera época cogió muy de improviso todas las costas. La francesa, sobre todo, que es la primera que fue asolada un poco y que respondió con los cargos que decía, y lo de la inglesa es otra cosa aparte. Y
en algunos casos empezaron a decir, oye, no vale la pena volver porque yo tardo a lo mejor 2 o 3 meses en volver a Noruega, bueno, como lo llaman ellos, ¿no? Entonces me quedo invernando. ¿Y cómo estoy invernando? Porque era un campamento y obligo a todo el campesinado que hay por allí a que me traiga aquí lo que a mí me hace falta. Pues claro, aquí tenemos un ejército de gente que, pongamos que van 100 o 150 naves, aunque vayan 10 serían 1500 personas, ¿no? Porque pongamos 500 o 1000 hombres, hay que darlo de comer y si no comen, se ponen y se enfadan. Y si no beben, más. Y si no beben, más. Lo que pasa es que, claro, estos son de los que, no sé, es que el tema de la cerveza, que algún día tenemos que hacer una historia de la cerveza, todos bebían cerveza, o sea, sabían hacer cerveza. Sí. Era su bebida número 1. Ya sabéis que la cerveza es la primera bebida que se ha destilado en Egipto. Y que se hacía comercio, esto por tanto no sé qué de cerveza. Está escrito con los caracteres tan raros de esta gente. Llegan las costas francesas de Bretaña, después Inglaterra, Irlanda, bueno, y luego bueno, vamos a seguir un poquito y yo os voy a dejar. ¿Tenéis frío? Sí. Muchos anglosajones, Gran Bretaña. Bueno, Francia. En Francia, yo digo, claro, el problema es que el Canal de la Mancha es muy estrecho. Ya sabéis que los ingleses lo llaman Canal de la Mancha, ¿no? Es el English Channel, es el canal inglés, ¿no? Por eso el señor americano quiere llamar el Golfo de América, no de México. Cuando era de México, bueno, el Canal de la Mancha o Canal inglés, y esos problemas tremendos, ¿no? La mancha no es de mancha, es de manchada. ¿Cómo? La palabra mancha que no es de mancha, es una mancha. Ya, sí. Que es una mancha. Sí, pero no, lo que me hace gracia es que los ingleses lo llamemos canal manchego, como tú quieras, pero lo llaman English Channel, el canal inglés. Son ingleses. El canal inglés. Sí, En los bueno, años sí. 60 hubo una gran tormenta en el Canal de la Mancha. Y los titulares de la prensa inglesa decían el continente aislado. Sí, no, pero esto que nos hace mucha gracia, es parte de la idiosincrasia que tiene la UK, la United Kingdom. O sea, nosotros somos otra cosa. Pero bueno, o sea, yo más adelante si puedo y no os habéis aburrido mucho, hablaremos de lo de ello. Dime. Una anécdota que es que una vez le preguntaron a la reina Victoria, dijo que no habían sido conquistados nunca. Y entonces yo dije, no, mandos, somos nosotros. Sí, claro, porque ellos lo de los normandos. El pueblo es otra cosa. No. Fíjate lo que te decía antes de un momentito, o sea, hay momentos en la historia de la Segunda Guerra Mundial en el cual la Alemania de Hitler podía haber machacado tremendamente, haber dejado el tema listo. Dunkerque, por ejemplo, Dunkerque. En Dunkerque los dejan salir vivos, cuando el dominio del aire está en manos de la Luftwaffe. Pero es que luego después, cuando se hacen los bombardeos selectivos sobre Gran Bretaña, se hacen muy selectivos. O sea, lo de la guerra, bueno, ya hablaremos un momento, es que todo es interesante porque está involucrado. O sea, el alto mando alemán decía, los primos están allí en las Islas Británicas. A mí, ¿quién me molesta? Estos asquerosos franceses que no son nada, y luego estos que voy a esclavizar que son unos eslavos, que son menos todavía. Ese es el desprecio grande del gobierno. Esos dos franceses que además los tenemos ganas porque nos han ganado la Primera Guerra Mundial, ganado. Ya sabéis que se rindió antes Alemania que Francia porque se quedó sin efectivos unos minutos antes nada más, pero bueno,
voy a otro sitio, bueno, vamos a seguir con eso. Pero bueno, la idea de que además en la sociedad mismamente inglesa del momento, hay la idea de que los alemanes de Hitler son de la misma, más o menos del mismo grupo étnico. Bien. Bueno, no en vano, oímos yo creo que Leonora, que la lengua inglesa es una lengua germánica. Por supuesto que sí, que es una lengua germánica. Sí. Aunque tenga unas diferencias, por ejemplo, respecto al alemán, otras son germánicos, clarísimamente. Ya te digo que cuando llegan los normandos, que durante mucho tiempo después, la lengua culta que hay en Inglaterra no es el inglés que hablan allí ellos o lo que sea. La lengua culta es el francés que ha llegado, y se dice que mejoró sensiblemente la gramática y la forma del idioma inglés, porque el inglés era un idioma prácticamente tribal. Bien, en 1840 Carlos el Calvo refuerza la costa, funcionan puertos, tal. O sea, la idea de crear unos puertos militares y unas armadas, en principio más o menos pequeñas, pero que con el tiempo tendrán una importancia capital en el desarrollo de Europa, no solamente de Inglaterra. Ya sabes que al final, en el 19, las grandes batallas fueron navales y bueno, algunas ganó el Reino Unido, y en otras pues franceses o españoles, pero bueno, por navales. O sea, que dice que con el tiempo la Armada adquirió una importancia que hasta entonces no había tenido, pero claro, para poder repeler a unos buenos navegantes tú tienes que tener montado un sistema de alguna forma con lo cual verdaderamente hay un salto cualitativo en defensas de puertos y en la creación de nuevos navíos. Bueno, bien, podría decir a que saquean Burdeos, en Aquitania entran hasta donde le da la gana, en fin. A ver si tenemos un poquito más. En la península ibérica, yo os lo he contado más o menos, llegaron hasta el norte y tal, bajaron y entraron en Guadalquivir. Es muy famoso el tema de la entrada de Guadalquivir, porque por primera vez habían entrado una gente, porque los piratas berberiscos, los piratas que estaban al norte, eran musulmanes también. Y quiere decir, entre gente que son más o menos parecidas se respetan ciertas reglas, quiero decir. No digo que no todo el mundo lo quisiera, o sea, hay relatos espeluznantes, novelas y relatos reales, por ejemplo, de cómo los piratas musulmanes, berberiscos, llegaban a las Islas Baleares y tal, ¿no? O sea, ahí eso eran tremendo, ¿no? O sea, cuando veían venir a lo que sea, la gente lo que tenía que hacer es salir corriendo para subir por los montes, para arriba. No hacer frente, porque el hacer frente significaba perder la vida. Perder la vida, bueno, mataban, violaban, robaban y se llevaban normalmente los niños. Los niños se los llevan para... Siempre se piensa es que las mujeres, ¿no? Las mujeres eran del momento allí, pero se llevan los niños porque los niños luego van creciendo y con ellos hacen esclavos. Y además pesan menos, también es cierto. Sí, es más sencillo el traslado. Sí, es más sencillo el traslado. Sí, bueno, bueno, hay historias sobre el traslado de esclavos y de mujeres esclavas, sobre todo, auténticamente muy duros. Porque verdaderamente al esclavo no se le alimentaba muy allá y luego se le hacía andar, nada de, venga, andando. Entonces, pues, si a lo mejor capturabas 100, cuando terminabas el camino te tenías 60, 70 o 50, no me acuerdo, porque el esclavo es un objeto, no es un sujeto. Y por lo tanto, si se muere, pues se ha muerto. La idea que tenemos nosotros sobre que muere o que vive o que tengo un enfrentamiento y me mueren tantos soldados, no, es mucho más parecida a la que tienen ciertos pueblos todavía en Asia. Bueno, voy a ver si termino enseguida y ya podemos, si queréis, hablar. Vamos, Santiago es saqueado, claro. Por ejemplo, una cosa que les atrae mucho es la torre de Hércules, ¿verdad? Y eso, madre mía, ¿lo que tiene esta gente?
La Torre de Herculano, aquello era el faro más grande que habían visto. En su vida habían visto un faro, y ven la Torre de Herculano que tiene ahí un faro impresionante, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, es que hay otra cosa más que yo creo que sí lo conoceréis alguno de vosotros, ¿no? Que saquean Zaragoza, no sé qué, pero entran por el Ebro, cogen un afluente y llegan hasta Pamplona. Y en Pamplona dicen, ¿quién manda? Tú. Y se lo llevan. Y le dicen, si queréis que devuelva el rey tantas piezas de oro. Y no lo hacen una vez, lo hacen 2 veces. O sea que, vamos a ver, hacían cosas y debían de tener muy buenos informadores, porque claro, para llegar a Pamplona tienes que entrar en el Ebro, coger uno de esos afluentes y subir para llegar a Pamplona. O sea, no está directamente el Ebro, no es Zaragoza. Evitan Zaragoza, evitan otros sitios que son ciudades grandes que están más o menos, que hay una fuerza que no sube para arriba. Llegan a Pamplona y raptan, o sea, atacan la ciudad y cogen al rey y lo secuestran y piden un rescate por el rey. Lo hacen no una vez, sino lo hacen 2 veces. O sea, los tíos son impresionantemente en el sentido de que se atreven con todo. Claro, tú te atreves con todo cuando tu vida no te importa. No puedes ser un cobarde, tienes que ser un valiente, si no, no vas a ir al Valhalla. Te vas a quedar ahí entre las hierbecitas. Entonces, claro, esta gente están animados no solamente por eso, sino porque verdaderamente en su sociedad la lucha armada y tal es parte de su vida. Y porque su propio concepto de la vida, o sea, es morir luchando, si hace falta morir luchando. Entonces, ¿cómo quiero morir mejor luchando? No quiero que venga un mosquito y me quede allí frito. Si yo estoy matando a no sé qué tantas personas y me matan a mí, pues qué bien, porque para eso he nacido, para eso he crecido. Es un problema tremendo que tenemos cuando estudiamos historia, y es que de ahí para adelante es el siglo XXI, y aquí tendría que ser tenemos que tener el pensamiento de ese siglo, lo cual es casi imposible muchas veces, lo que se llama presentismo, ¿no? Pero bueno, es que es así, o sea, es imposible, es que claro, la sociedad de Carlos I el Simple es una sociedad que está pensando que ha venido al mundo para como un paso intermedio, y de acuerdo a cómo se porte, pues habrá un señor que les va a decir por la derecha o por la izquierda. ¿Me explico? Entonces, nosotros nos es muy difícil ponernos en esa mentalidad. Claro, te dice, bueno, ¿cómo un campesino podía aguantar? No, porque él dice, no, esto es una cosa puramente coyuntural. Cuando yo muera, me voy allí. El vikingo este dice, a mí me da, yo voy a la primera línea a luchar. Por 2 razones, porque si muero, voy a bajarla. Y si no muero, voy a vivir como un gran señor. Voy a tener tanto oro, tantas mujeres, voy a tener tantos sirvientes, etc. No sé si me explico muy claramente, ¿no? Entonces, nosotros es muy difícil, muy difícil pensar como un campesino del medio de los campesinos franceses que había con Carlos el Simple. Que algún día, si queréis, hablamos un poco de Carlomagno, si creo que lo conoceréis, pero la sucesión de Carlomagno es casi tan apasionante como el propio Carlomagno. Perdonad. A ver, podríamos una construcción de defensas, los rivales, las rápidas, el campo de la rápida, Santiago saqueado, llegan hasta Lugo, en fin, estos tíos no se les ponía delante ni un pelo. Lo que pasa es que durante los 100 años que dura lo que se llama la era vikinga, que es donde hay mayores efervescencias, van cambiando. Entra con un mundo, se hacen con unos poderes materiales mayores y ven una sociedad que es diferente, que es la sociedad cristiana, cuidado, cristiana. Y entonces, bueno, pues se van adaptando y dicen, bueno,
con menos sangre voy a tener más botín. Cojo al rey de Pamplona, o cojo unos rehenes, o llego delante de un monasterio y le digo, y sale el padre, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Queremos esto, esto y esto y esto. No preocuparos que 4 o 5 días, no 4 o 5 días, no, 2 días. Unos perfectos mafiosos que diríamos en este momento, ¿no? Pero bueno, el que tiene el poder lo ejerce. Y esto lo ejerce. Con el tiempo se dan cuenta de que, como ocurre en todas las sociedades mafiosas que habéis visto a lo largo de la historia, se dan cuenta de que con menos esfuerzo se pueden conseguir cosas más. Terrenos, territorios, que haya vasallos, etc. Entonces con el tiempo se convierten en colonizadores. Quiero tener la Inglaterra, no sé qué, quiero tener un trozo en Francia, porque hay otro trocito de Francia donde estuvieron, pero estuvieron un tiempo determinado y prácticamente de allí han desaparecido, pero también en el norte. O sea, el rey está dispuesto a darles lo que quieran con tal de que no les den guerra. Entonces, oyes, ¿qué quieres? Duque de Normandía, muy bien, y júrame sobre la Biblia que vas a ser mi feudatario en la zona tal, bla, bla, lo que tú quieras. Yo lo que quiero es ser alguien aquí, porque yo en cuanto que veo que ha muerto el rey de Inglaterra sin descendencia y que yo soy el nieto del no sé qué, voy a tratar de poner los normandos. No sé si me explico claramente. Sí, muy bien. Venga, a ver si terminamos un poquitín. Sí, claro. Mediterráneo, sur de Italia, Campos, ya lo he comentado. Bueno, y la tercera parte es que, claro, otra de las cosas que descubren, sobre todo cuando van en el Mediterráneo hacia Constantinopla, el emperador de allí le dice, bueno, llegó en pacto con ellos para decir, ¿queréis trabajar para mí? ¿Y eso qué significa? Significa este sueldo, este palacio, estas señoras, esto no sé qué, esto no sé cuánto. ¿Parece bien? Sí, pero además que el sol por la mañana me dé en la mejilla, por ejemplo. Y que se convierten durante un tiempo determinado, a final del 11, las guardias personales de califas en Bagdad, reyes en Constantinopla, aquí en España, en la península ibérica y tal, los grupos, son grupos de gente de esto de ahí arriba, gente rubios, rudos y tal, que no se le pone por delante nada. Y que claro, además no se pone delante nada, o sea, no tienen algunas singularidades que pueda tener o el mundo cristiano o el mundo puramente musulmano, que no lo creamos. Y entonces son unas guardias personales que son muy, 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 muy queridas, muy alabadas y a las cuales se las trata muy bien. Porque hay una cosa importante, y es que cuando un guerrero de estos, que también entra en el contexto del mundo germánico, un guerrero de estos le jura a un jefe lealtad, es de hierro, es inquebrantable. Se conocen en forma germánica cuando ha habido un problema no estos vikingos, en tribus de tipo germánico, en tipos romanos y tal, en los cuales pues, a los romanos han matado al rey completo, al líder, y entonces el conjunto de sus los principales hombres que le defendían se suicidan, por ejemplo, porque son la guardia personal. O sea, la lealtad es algo que va intrínsecamente ligado a ello. Y claro, eso en el mundo del Mediterráneo es muy alabado, porque no es frecuente. No es frecuente, o sea, el de Bizancio que iba a poner como gente de allí, de tener a otros que quieren sucederle en el trono, pues siempre allí. Entonces estos, durante un tiempo terminado, uno de los últimos recursos fueron soldados de fortuna en grandes cortes y eran muy queridos y se les buscaba con muchas cosas. Bueno, se creó una idea de mercenarios como guardia personal de gobernantes que origen son en el norte, los varegos algunos. A ver, bueno, ahora ya termino un momentito con vosotros.
Sí, 10:30. ¿Me parece bien? Bien, lo último, por último, es que, claro, pues que lo que os comento anteriormente, independientemente de lo que pasó en el continente, de cómo esta gente de alguna forma influyó en las sociedades a las cuales atacaban, porque tuvieron que crearse contra medidas para no ser atacados así, y cómo ellos se fueron poco a poco integrando. Además de eso, sobre todo los noruegos navegaron hacia el oeste. Voy a decir que cogieron las Faroe, las Hébridas, todas las islas que hay por allí, llegaron a Islandia, son los primeros que llegan a Islandia, y crean asentamientos en Islandia, entonces crearán un reino de Islandia probablemente. También, dependiendo de Islandia, navegaron hasta Groenlandia y encontraron algunos puntos donde algunos se asentaron de alguna forma, pero no como Islandia, que luego se ha convertido en lo que es este momento una nación, ¿no? Y llegaron hasta, se sabe que navegaron hacia el oeste y llegaron hasta América. Hay una teoría, yo leí hace mucho tiempo, no la leí últimamente, que a mí me parecía muy lógica. Vamos a ver, los guerreros vikingos, los hombres del norte, estos altos fuertes, no yo, sino algunos de vosotros, altos fuertes, fornidos, que les daba lo mismo 8 que 80, que estaban dispuestos a matar y a seguir las órdenes de su jefe, viven en la edad de los metales. Y sus armas son de metal. Y es lo que les hace poderosos frente a los nativos que hay en la costa de Terranova, o en la costa de Tanegos, porque se han encontrado asentamientos, pero que, bueno, no fueron para asentamientos, pero que duraron muy poco tiempo. Entonces hay una teoría, yo digo, la leí hace un tiempo, no sé si está actualizada la idea de que, claro, la cultura que llevaban los vikingos era muy válida cuando vivías en un territorio en el cual la sociedad y las explotaciones físicas están de acuerdo con tus necesidades. Cuando llegas a un sitio y allí no puedes fabricar porque probablemente ellos no sabrían, no tenían elementos para fabricar pues, sus lanzas, sus puntas de flecha, lo que sea, lo que tú quieras. Pues entonces tuvieron que volver para atrás porque además tampoco había un comercio y tal. Se sabe que han estado porque se han encontrado recientemente asentamientos allí, pero bueno, no tiene nada que ver con lo que hizo Colón u otros posteriormente, ¿no? Porque también se cree en este momento que antes de Colón alguien, entre unos y otros, alguien lleva a la costa de allí y ve alguna cosa. Bien, Islandia, en muchos casos en un principio llegaron como saqueadores piratas, posteriormente colonizaron territorios con o sin presencia humana, incorporando a la cultura y el conocimiento de los mismos al mundo europeo. Parte de ellos incorporan algo de su cultura, que es una cultura puramente germánica, o sea, que estos son pueblos germánicos, puros y duros. Quiere decirse que el concepto de rey o de jefe de un grupo determinado es un concepto puramente germánico. Un hecho relevante es su progresiva integración en Europa, en primer lugar con su conversión al cristianismo y posteriormente con sus asentamientos, su intervención en la política de diversas zonas y su integración en la historia y evolución del continente. Y señores, espero hayan disfrutado de esta primera entrega. Muchas gracias, Carlos. Bueno, como es un poquito tarde, os ruego que las preguntas que vayáis a hacer sean muy concretas. Sí, hemos empezado tarde, es verdad. Que somos muy tardíos y luego nos ponemos a hablar. ¿Alguien quiere empezar? ¿Mariano? Simplemente, otro comentario. ¿Cuándo cambia el sentido de la frase que tiene que ver con los saracenos, con los piratas saracenos, de hay moros en la costa? Cambia en un momento que tiene sentido, tiene otro sentido ahora. Sí, es posible que sí, pero mira, yo por ejemplo una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, más que por ejemplo en las Baleares,
en las Baleares, y yo supongo que en Sicilia y en Cerdeña, entonces las islas fundamentalmente, por la razón básica de que cuanto más pequeño eres, menos posibilidad de defensa tienes, ¿no? Pues la verdad es que la gente en un principio le pasó lo que a todo el mundo, que verdaderamente se vieron sorprendidos y saqueados. Y luego verdaderamente pues buscaron fórmulas para... Hombre, o sea, por ejemplo, mira, en la entrada, por ejemplo, en lo que hay en los valles del norte de los Pirineos, el Boy y todos estos, cada uno de los valles tenía una iglesia que cuando venían los musulmanes... Cuando venían los musulmanes tocaban las campanas y tal. Es muy probable que con el tiempo en las diferentes localidades, y te estoy hablando, esto es una suposición mía nada más, lo de que hay moros en la costa y no sé qué, pero yo recuerdo que leí relatos sobre incursiones sarracenas en las Baleares que eran hace bastante tiempo y eran muy duros. O sea, quiero decir, la gente que no huía desaparecía. ¿Y las poblaciones se debían de poner tierra adentro? Sí, normalmente se dice que, bueno, normalmente, mira, hay localidades en las costas, las cuales tú las ves que están, en este momento están en un alto, porque tienen el puerto en la parte de abajo, pero normalmente tenían una zona determinada, en la parte de arriba algunas poblaciones tienen una zona fortificada en la parte de arriba. Y lo cierto es que lo cierto es que hay grupos que lo que hacían es que que ya con el tiempo tenían una especie de, ¿cómo diría yo?, de faro de alguien que estaba un vigilante, anda que viene, como tú dices, remos en la costa o lo que sea. Y entonces la población huía hacia el monte, hacia las zonas despobladas del monte, lo cual significa dos cosas, que los animales, porque claro, esta gente, como digo, que se alimentaban, pues si llevaban carreros, y si había coles, pues llevaban coles, o sea, se llevaban todos los alimentos y lo que podían rapiñar, porque claro, en un pueblo, ¿qué es lo que ibas a coger? Pues nada más que alimentos, y como máximo, algún esclavo, nada más. Entonces, en un principio lo que pasa es que las poblaciones estaban al lado de la costa y ahora vemos que en muchos casos, en el terreno sobre todo, hay un puerto y hay una zona más elevada donde está la población, donde vive la población. Y es que claro, con el tiempo la población se fue hacia arriba para fortificarse más con respecto a otras invasiones. Creó un sentido de defensa de las zonas costeras que no se había tenido antes, porque no se había tenido ese peligro anteriormente. Lo cual nos lleva a que el mar, que era considerado prácticamente como un elemento para la pesca, etcétera, etcétera, se va convirtiendo también en como un elemento puramente militar que dará lugar a que con el tiempo haya no solamente puertos pesqueros, sino puertos militares donde